Muchísimas gracias por la invitación, señora presidenta, senadora Margarita Valdés, por abrirnos siempre este espacio como un lugar para hablar de la salud mental de los mexicanos y las mexicanas. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. Un respiro por la salud mental fue el lema que hemos elegido. ¿Por qué? Implica tener espacios de reflexión individual y colectiva sobre la importancia de este tema, reconocer las marcas emocionales que nos ha dejado la pandemia, pero no solo la pandemia, la desigualdad a lo largo de la historia, las guerras y las distintas violencias, el racismo y la discriminación. Implica darnos una pausa en nuestro día para hacer algo por nuestra salud mental, actividad física, reconocer algo que nos guste, el autocuidado, pero también saber que es normal hablar de nuestras emociones, es normal hablar de los días que tenemos tristes, de los días que tenemos de angustia, de los días que tenemos de preocupación y de los días que a veces tenemos que consumir más sustancias psicoactivas y que nos pueden llevar a situaciones muy dolorosas a nosotras y a nuestra familia. Como Gobierno de México, el 5 de julio del 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en un compromiso colectivo con la sociedad, impulsa la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones Juntos por la Paz, en la que llevamos 3 años trabajando. Implica una articulación intersectorial en los 3 órdenes de gobierno, pero con todos los poderes de la Federación para abordar el importante tema de la salud pública, de la salud mental y de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. En estos 3 años hemos tenido más de 2 millones de acciones preventivas que han impactado a 25 millones de mexicanos y mexicanas en todo el país, en los territorios y en los estados. Pero no solo las actividades comunitarias, hemos entablado y hecho acciones de política pública de gran calado que sin el Senado no hubiéramos podido lograr, como la Ley General para el Control de Tabaco, que teníamos más de 13 años de rezago y que ha valido un premio para este país y para el señor presidente. Además de las reformas en la Ley General de Salud en temas de salud mental y adicciones, que implica todo un cambio en la perspectiva de cómo atendemos la salud mental en este país, humanizándola, dando una perspectiva de derechos humanos y entendiendo que todos y todas, 3 de cada 10 mexicanos en algún momento hemos tenido o vamos a tener algún problema que requiera atención, que requiera escucha, que requiera articulación entre todos y todas. Por lo tanto, para nosotros es un orgullo hablar del trabajo que hemos tenido con el Senado de la República para estas reformas de gran calado y que son de gran importancia para mantener esta gran estrategia de salud mental y prevención de adicciones que se da en el país. Muchísimas gracias, senadora. Muchísimas gracias a todos los medios por escucharnos, por atender y por ayudarnos a que la sociedad mexicana sepa que el día de hoy conmemoramos el Día Mundial de la Salud Mental. A todos quienes están pasando a conocer este Senado, que es el día de las visitas y que los recibimos con mucho agrado y gusto, les decimos que la importancia de estar mencionando y que la prensa nos ayude a llevar este mensaje a los niños, a las niñas, a las mamás de los niños y las niñas, de que existe un Día Mundial de la Salud Mental, que la salud mental es algo que se está poniendo muy en la mente de todos y de todas, porque es necesario. Hemos estado oyendo que la gente tiene neurosis, que la gente tiene depresiones, que la gente está llena de tristeza, que los adolescentes no quieren salir a jugar o a divertirse, que los niños nada más quieren estar jugando con los monitos electrónicos y que mucha gente desgraciadamente termina suicidándose o quitándose la vida. Esto es parte de toda una desinformación, es parte de una sociedad que está cambiando y que no nos atendemos los unos a los otros. Y es importante que este día recordemos que somos seres humanos, que vivimos en grupo, que no somos como las panteras que viven solas o los osos que andan solos, sino nosotros necesitamos estar en grupo, en conjunto.
Tenemos días del 17 de febrero como control del tabaco, tenemos el 16 de mayo, que en materia de salud mental y adicciones. Quiero recordar positivamente que tenemos el Día del Niño y la Niña, tenemos el Día de la Madre, que todos estamos muy contentos, que todos nos abrazamos. Ojalá que hoy, Día Mundial de la Salud Mental, también nos acostumbremos a darnos abrazos los unos a los otros para transmitirnos lo positivo y lo bonito de esta vida. Les quiero mostrar a los medios que nos acompañan estas bonitas sombrillas de color verde limón que representan el color de la salud mental. Y así como esta sombrilla nos protege o del sol o nos cuida de la lluvia, también el Día de la Salud Mental nos debe de cuidar y de proteger de los trastornos que se nos vienen. Aprovecho para invitar a todos los medios, a sus amigos, a sus amigas que los acompañan para un curso que se va a hacer forma virtual a través de la Comisión de Salud del Senado de la República, llamado Manejo de la Información sobre el Suicidio con Perspectivas en Derechos Humanos, dirigido a medios de comunicación. Los medios de comunicación en lo personal los valoro, los estimo, les reconozco mucho su trabajo e influyen mucho en la salud mental de los mexicanos, para bien, pero en algunos casos, por lo que sea, también para mal. Los invitamos para que se inscriban, van a estar la convocatoria, y los invitamos a protegerse de las malas vibras con una bonita sombrilla. Gracias a todos y a todas. Gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, senadora, tenemos una pregunta. Les pregunta a ustedes Luis Méndez, de 11 Noticias. Buenas tardes. Una de las preguntas que quiero hacerle a la CONADIC es ¿cómo han logrado medir o cómo están incluyendo esa perspectiva de la salud mental después de esta pandemia? No sé si ya podríamos decir post-pandemia, pero ¿cómo impactó la salud mental en los mexicanos? Si hay algún tipo de medición, la pandemia, si hay algún tipo de registro y cómo le está trabajando la CONADIC. Y también una segunda es, en México hay una pandemia que le llaman oculta, que es mayormente se está centrando en hombres que tienen sexo con otros hombres, el llamado chemsex o el sexo químico, que incluye prácticas sexuales con consumo de algún tipo de sustancias químicas como es el cristal. En la CONADIC, ¿cómo están abordando este problema específicamente, por favor? Muchísimas gracias y excelente pregunta. Bueno, hay diversos métodos para saber qué es lo que la gente está buscando de atención. Tenemos el Observatorio Nacional de Salud Mental y Adicciones, que antes solamente era de adicciones, ahora vemos temas de salud mental y vemos cuáles son las situaciones por las que las personas llegan a pedir atención. Entonces, ¿qué hemos visto? Que han aumentado las atenciones que se están solicitando. Eso ha tenido que ver no solamente con que somos más conscientes de nuestras emociones y que ha disminuido ligeramente, pero creo que sí, el estigma para atender la salud mental. Y tenemos algunos otros formas de medición, algunas encuestas que se hicieron sobre la pandemia y los números internacionales, evidentemente. Sabemos que ha aumentado el estrés, no solamente por la infección por COVID, sino por todas las situaciones alrededor, todos los factores de riesgo que determinamos. Entonces, esa ha sido una forma de medir, saber qué tanto estamos atendiendo, no solamente en cuestión de sustancias, sino en padecimientos mentales. Otra forma de medir, y es algo muy interesante que hemos hecho y ha sido un ejemplo para los organismos internacionales, es cómo medimos las acciones que se hacen en el gobierno para prevenir las adicciones. Uno de los principales objetivos de la estrategia es disminuir los factores de riesgo y aumentar los factores de protección para prevenir el uso de sustancias psicoactivas y promover la salud mental. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo lo hacemos porque pasan años para que se instale una política pública y podamos ver resultados? Bueno, instalamos 5 indicadores que se reportan tanto en la mesa federal con todas las secretarías que están trabajando dentro de la estrategia, como en las 32 mesas
estatales y las 75 municipales que se dan en todo el país. Y de ahí obtenemos estos números como los 25 millones de personas que han sido atendidas. ¿Cuáles son estos indicadores que estamos viendo? Bueno, ¿cuáles son las acciones que se hacen desde los gobiernos federal, estatal y municipal para disminuir los factores de riesgo? ¿Cuáles son las acciones que se hacen para promover los factores de protección? ¿Cuáles son las acciones que se hacen para modificar las políticas públicas, desde las de gran calado, como los cambios en las leyes de tabaco y de la Ley General de Salud, o aquellas que son de forma muy local, como por ejemplo no permitir y que las mismas colonias o vecinos vigilen que no se vendan bebidas alcohólicas a menores? Ese puede ser un ejemplo. La tercera es cómo aumentamos el conocimiento. Si no hablamos de este tema, si no hablamos de nuestras emociones y que es normal pedir ayuda, si no hablamos de las sustancias, de qué pasa cuando consumimos, cuando no consumimos, sin estigmatizarlas, no vamos a poder lograrlo. Y la tercera es cómo se ha modificado o cómo se van modificando el sistema de atención en el país. Que cómo estamos capacitando al primer nivel de atención para que yo, así como voy por un dolor de cabeza con mi médico general, vaya porque me siento triste o porque he pensado que sería mejor estar muerto o no despertar. Entonces, hicimos esos 5 indicadores para poder reportar a todos los niveles y desde las diferentes instancias, y lo que nos indican es un cambio global en la política pública, y eso evidentemente se ve reflejado en quién va a pedir atención y por qué vamos a pedir atención. Y con respecto a la práctica de Chemsex, que hemos visto que ha aumentado con sustancias que pueden ser más peligrosas para los usuarios. Y en ese sentido, la EMPA, en esta perspectiva de derechos humanos, que suena fácil, pero cómo la aplicamos y cómo hacemos que sea para toda la población, tenemos 3 líneas de trabajo específicas. Una, que es la línea de prevención de violencia de género, donde hablamos sobre masculinidades y buenas prácticas y la capacitación de todo el personal que está involucrado. La segunda, que apenas lanzamos justamente la semana pasada, es la línea de antirracismo, porque el racismo es un factor de riesgo para tener problemas de salud mental, incluso consumo de sustancias. Y la tercera es la línea LGBTIQ+, en donde nos enfocamos en los riesgos específicos que tienen que ver con la discriminación a la población LGBT. Entonces, en esa línea estamos haciendo capacitaciones y preparando a todo el personal para poder atender estas situaciones desde la perspectiva de reducción de riesgo y daño. Excelente pregunta, mejor respuesta, ¿verdad? Como en las escuelas. Muchas gracias por preguntar. Tenemos otra pregunta y les pregunta ahora Karina Palacios del Canal del Congreso. Hola, ¿qué tal? Preguntarles si tienen pues identificado quiénes acuden más a estos servicios, mujeres, hombres, entre qué edades. Sabemos que el tema de salud mental, bueno, te puede abarcar desde que eres un bebé, un niño, hasta que eres un adulto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los casos identificados? Y por otro lado, senadora, preguntarle su opinión como presidenta de la Comisión de Salud sobre estas nuevas medidas o lineamientos de prevención para COVID. Ya lo anunciaron en la mañana, eliminación de tapetes y filtros sanitarios también. Gracias. Contesto la que me toca. Mira, ya la COVID está disminuyendo, efectivamente va la curva hacia abajo. Las medidas políticas en cada uno de los estados y en la Ciudad de México pues están determinadas por los jefes sanitaristas, que son los gobernadores. En lo personal, a mí me gustaría que todo el mundo siga haciendo caso de las indicaciones, que se sigan poniendo sus refuerzos de las vacunas, que sigan teniendo, aquí traigo yo mi cubrebocas, no lo aflojo, y menos en los aviones y en los aeropuertos, porque los virus nunca se van, los virus no se matan ni se acaban, ahí siguen, y lo único que va a prevenir que no nos dé COVID es las medidas que hagamos para evitarlas. Y ojalá de veras que cada vez sean menos los casos, que ya la gente aprenda a combatir estas pandemias. Hay que combatir la obesidad, hay que combatir el tabaquismo, hay que combatir el alcoholismo, porque son sustancias que nos predisponen a otras enfermedades y que hacen que la COVID sea más fuerte. Y hay que también estar muy pendientes de la viruela del mono, porque también ahí viene, o sea, cada vez vamos a tener más enfermedades. Gracias. También te toca sombrilla.
Que va a llover, ¿eh? Gracias, con su permiso, Sí, senadora. adelante. Y con respecto a la otra pregunta, acuden a atención más mujeres, pero tenemos que considerar por qué acudimos las mujeres más a atención. Acudimos a atención porque nos es más fácil expresar emociones, nos es más fácil saber cuando nos sentimos mal y pedir ayuda. Esto tiene que ver con una cuestión de ideología patriarcal sobre por qué los hombres no piden ayuda, por qué no lloran, por qué no se sienten mal. Y de ahí vemos que los hombres tienen una incidencia más alta de suicidio, tiene que ver con eso. Van más jóvenes, también eso es lo que hemos visto en la línea de la vida, que es nuestro número de atención, 800-911-2000, también marcan más jóvenes y se conectan más por redes sociales. Las llamadas las suelen hacer personas de más edad, los que somos más millennials, y las generaciones más pequeñas hacen videollamadas. También tenemos un número de contacto que tenemos con el INJUVE, que es Contacto Joven, que da atención psicoemocional. Envían la palabra contacto al 55 79 00 96 69 y evidentemente ahí la atención es para menores de 29 años, pero es lo que hemos visto, que hay un menor estigma en las nuevas generaciones, eso es un factor muy importante, pero también es una cuestión donde vemos que el patriarcado nos afecta a todos, incluso más a los hombres, no llaman porque no están acostumbrados a pedir ayuda, y eso es muy importante porque vemos que el consumo de sustancias y la incidencia de suicidio es más alta en ellos. Gracias. Yo ahí le agregaría esa muy buena pregunta, que el aspecto cultural y social formativo en la familia también tiene que ir cambiando. No decir usted no llore porque es hombre, eso no es natural. Usted no llore porque va a parecer niña. Definitivamente el llanto es natural, es biológico, nada más la tenemos, es una característica de los seres humanos, llorar, llorar y llorar, y a través del llanto salen muchas frustraciones, mucho dolor y muchas tristezas. ¿Por qué no he de llorar, como dice la canción, verdad? Gracias. ¿También quieres una sombrilla, verdad? Sí. Sí, ya están muy bonitas. Muchas gracias, Juntos por la paz. Pues no tendríamos más preguntas registradas, senadora, doctora. Gracias a ustedes, muy amables. Muchísimas gracias a todos. Gracias y muy buenas tardes a los. Llévense sus sombrillas, van a causar buen efecto, ¿eh? Sí. Senadora, ¿podemos tomar una foto con las? ¿Ahorita me puedes dar su número? Claro, sí. A ver, que nos quieren tomar foto con la sombrilla.